Hola, bienvenidos al video de determinantes del curso de álgebra lineal. El determinante es un funcional que se aplica a matrices cuadradas de cualquier tamaño y resulta una herramienta bastante útil para estudiar propiedades de matrices. En este capítulo denotaremos por M sub n de R el conjunto de todas las matrices cuadradas de n por n elementos reales. Definición: el determinante es la única función que va de las matrices en los números reales que satisface las siguientes propiedades. Primero, que el determinante de la identidad es igual a 1. Segundo, que si A gorro es la matriz que se obtiene de intercambiar dos filas de A, entonces el determinante de una matriz es menos el determinante de la otra. Y tercero, que es multilineal, es decir, si la fila I es A veces el vector U más B veces el vector B, entonces el determinante de la matriz será A veces el determinante de la matriz que ven ahí, donde la fila I tiene solo el vector U, más B veces el determinante de la matriz que ven aquí, donde la fila I hemos puesto solo B. Algunas consecuencias inmediatas. Notemos que si intercambiamos una cantidad R de veces las filas de una matriz A, obtendremos que el determinante de P por A es menos 1 a la R veces el determinante de A, donde P es la matriz que es el producto de las R permutaciones del tipo P sub ij. Si A tiene dos filas iguales, entonces el determinante será igual a 0. Esto es inmediato, pues al intercambiar dos filas iguales de A se obtiene la misma matriz, y por la propiedad alternante del determinante se tendrá que el determinante de A es igual a menos el determinante de A, lo que implica automáticamente que el determinante de A es nulo. Las propiedades del determinante pueden ser interpretadas mediante matrices elementales, como se ve en el siguiente resultado. El determinante de la permutación IJ por A es igual a menos el determinante de A. El determinante de la eliminación E sub IJ de C de A es igual al determinante de A. Esto va a ser muy útil más adelante. Y tercero, el determinante que se obtiene de multiplicar la fila I de la matriz A por la constante C es igual a C veces el determinante de A. De esta tercera proposición es inmediato que cuando una matriz tiene una fila o una columna de ceros, entonces el determinante de A será igual a 0. De este teorema, tomando A como la matriz de identidad, se pueden obtener los valores de los determinantes de las matrices elementales. Entonces tenemos el siguiente corolario. La matriz de permutación tiene determinante igual a menos 1, la matriz de eliminación tiene determinante igual a 1 y la matriz de ponderación tiene determinante igual a C, donde C es el número que usamos para ponderar. Entonces, si es una matriz n por n que tiene una descomposición PALU, el determinante de A será igual a menos 1 a la R veces el determinante de U, donde R es la cantidad de matrices elementales de permutación que componen P. Teorema: si A y B son dos matrices n por n, entonces A es invertible si y solo si el determinante de A es distinto de 0. Esta es probablemente la propiedad más importante de los determinantes, porque vimos en videos anteriores que un sistema de ecuaciones cuadrado tiene solución única si y solo si la matriz es invertible. Pero en este caso, una matriz es invertible si y solo si su determinante es distinto de 0. Por lo tanto, podemos escribir que un sistema cuadrado de ecuaciones tiene solución única si y solo si el determinante de la matriz asociada es distinto de 0. El determinante de la multiplicación de matrices es la multiplicación de los determinantes, y si A es invertible, entonces el determinante de A a la menos 1 es 1 partido por el determinante de A. Por otro lado, tenemos que el determinante de A traspuesta y el determinante de A son iguales. Examinemos algunas fórmulas conocidas para matrices cuadradas de dimensión 2 y 3. Por ejemplo, para una matriz 2 por 2, el determinante se obtiene de hacer A11 por A22 menos A12 por A21. Y en una matriz 3 por 3, el determinante es esta fórmula que ven aquí. El problema con esta fórmula, la primera, la de 2 por 2, es fácil de recordar, pero la de 3 por 3 ya no es tan fácil de recordar. Entonces necesitamos un mecanismo que nos ayude a recordar estas fórmulas de calcular determinantes. Por ejemplo, podemos observar aquí que el determinante 3 por 3 se puede reorganizar de la siguiente manera, factorizando a 1, 1
en esta primera sumando, A1, 2 en el segundo sumando y A1, 3 en el tercer sumando. Y donde podemos ver que el paréntesis que acompaña a A1, 1 es el determinante de esa pequeña matriz que está ahí, de 2 por 2. El determinante que acompaña a A1, 2 es el determinante de la matriz que ven ahí y lo mismo con el tercer determinante. Entonces, para establecer una fórmula recursiva que nos permitirá calcular determinantes n por n, debemos realizar la siguiente definición. Sea A una matriz de n por n, para cada par ij con i variando entre 1 y n y j variando entre 1 y n, definimos la matriz A sub ij como una matriz de dimensión n-1 por n-1 que se obtiene al eliminar o al tapar la fila iésima y la columna jésima. Por ejemplo, para esta matriz, la matriz A2, 3 se obtiene de tapar la segunda fila y la tercera columna, como se marca en rojo. Por lo tanto, obtenemos 11, 12, 14, 31, 32, 34, 41, 42, 44. O por ejemplo, para A3, 4, tapamos la fila 3 y la columna 4 y obtenemos 11, 12, 13, 21, 22, 23, 41, 42, 43. Con esta notación podemos ver la siguiente fórmula para calcular determinante. Es la suma desde j igual 1 hasta n de menos 1 elevado a 1 más j multiplicado por a sub 1j multiplicado a su vez por el determinante de a sub 1j. Esta expresión se conoce como el desarrollo del determinante por la primera fila. Y usando repetidamente la propiedad alternante del determinante, podremos encontrar el desarrollo del determinante de a por la iésima fila, que está dado por la expresión suma desde j igual 1 hasta n de menos 1 elevado a i más j veces a ij veces el determinante de la matriz a sub ij, que recordemos es la matriz que se obtiene de esconder la fila i y la columna j. Solo con motivos ilustrativos, calculemos el determinante de esta matriz, usando la fórmula recursiva desarrollando por la primera fila. Entonces tenemos menos 1 a la 1 más 1 veces a sub 1, 1, el determinante de a mayúscula sub 1, 1, más menos 1 a la 1 más 2, a sub 1, 2, determinante de a sub 1, 2, más menos 1 a la 1 más 3, veces a sub 1, 3, veces el determinante de la matriz a sub 1, 3, más menos 1 a la 1 más 4, a sub 1, 4, veces el determinante de a sub 1, 4. Lo que se puede reescribir de esta manera, si quieren aquí pueden hacer una pausa y hacer ustedes mismos el cálculo, pero como pueden ver tenemos 12 matrices 2 por 2 a la cual calcular el determinante, lo que se traduce en esta expresión, lo que finalmente nos lleva a que el determinante vale 0. Como pueden ver, en el caso de una matriz 4 por 4, el uso de esta fórmula es bastante engorroso. Pero podemos hacer el trabajo de otra manera. Podemos, por ejemplo, notar que si realizamos sobre A la eliminación de E sub 2, 1 de menos 1, es decir, a la fila 2 le restamos la fila 1, y a lo que nos da de resultado hacemos eliminación 4, 3 de menos 1, es decir, a la fila 4 le restamos la fila 3, obtendremos esta matriz que ven ahí. Esta matriz tiene la gracia de que la segunda fila y la cuarta fila son iguales, y como sabemos, una matriz con dos filas iguales tiene determinante nulo. Por lo tanto, en dos pasos hemos mostrado el mismo resultado que mostramos en la diapositiva anterior en un montón de pasos. Por ejemplo, consideremos una matriz triangular inferior y calculemos el determinante de A. Como pueden ver, una matriz triangular inferior tiene 0 sobre la diagonal principal. Por lo tanto, vamos a ocupar el desarrollo por la primera fila para calcular el determinante de A. Y como pueden ver, la primera fila solo sobrevivirá el primer componente, porque todos los demás son 0. Entonces nos queda esta segunda matriz que ven aquí, o este segundo valor que ven aquí, donde dice menos 1 a la 1 más 1, o sea 1, a sub 1, 1, veces el determinante de la matriz que se obtiene de tapar la primera fila y la primera columna de la matriz anterior. Y obtenemos de nuevo una matriz triangular inferior. Si realizamos este proceso muchas veces, n veces,
obtendremos que el valor del determinante de una matriz triangular inferior es la multiplicación de los elementos de la diagonal principal. Por lo tanto, tal vez lo que nos conviene es hacer un proceso de eliminación hasta llevar la matriz a una matriz triangular. Veamos el caso de esta matriz que está aquí. El determinante de esta matriz es igual al determinante que se obtiene de hacer un proceso de eliminación sobre ella. Entonces vamos a calcular F2 menos F1 en la fila 2, F3 menos F2 en la fila 3 y F4 menos F3 en la fila 4. Y obtendremos este determinante. Luego podemos podemos realizar la operación fila 3 menos fila 2 y obtendremos una fila que tiene casi todo cero, excepto en la última posición. Esta es la misma matriz que aparecía en la última línea de la diapositiva anterior y sobre ella realizamos un cambio de orden y ponemos la fila 1 en la fila 4 y la fila 4 en la fila 1. Sobre esta matriz realizaremos más operaciones elementales. Realizamos F2 menos F1 y F4 menos 101 veces la fila 1 y obtenemos esta matriz. Si se fijan, estamos realizando un proceso de Gauss-Jordan para producir ceros bajo el pivote. Por lo tanto, hacemos lo mismo ahora con la segunda columna y usamos el menos 1 como pivote, el menos 1 de la posición 2, 2, y hacemos F4 menos F2 para obtener esta matriz. Volvemos a realizar una permutación, esta vez de la fila 4 con la fila 3. Luego podemos ver que el resultado es menos 1 cuadrado por el determinante de la matriz que se ve ahí. Esa matriz es una matriz triangular superior, por lo tanto el valor del determinante se obtiene de multiplicar los elementos de la diagonal principal. Si además consideramos que fuera del determinante hay un menos 1 cuadrado, es decir, hay solamente un 1, entonces tenemos que el valor del determinante es 1 por menos 1 por 200 por 2, es decir, menos 400. Bueno, eso es todo con respecto a teoría y un par de cálculos de determinante. Ahora queremos dejar un par de ejemplos. El primer ejemplo es probar que estos dos determinantes son iguales cuando los valores de A, B y C son distintos de 0. Esencialmente hay dos opciones para hacer este ejercicio. Uno es calcular cada uno de los determinantes y luego ver que las expresiones son la misma. Y la otra opción es usar operaciones elementales de manera de demostrar que un determinante es igual al otro. Pueden hacer una pausa en el video y ver el desarrollo, pero les recomiendo que lo hagan ustedes y lleguen con sus propias manos al resultado. Aquí está la segunda imagen, donde se termina la demostración. Y el segundo ejemplo es el de esta matriz. Calculemos el determinante de la matriz B, donde el coeficiente B sub ij es x más y, si es que y es igual a j, y es y, si es que y latina es igual a j. Y aquí mostramos los pasos que se pueden realizar. Obviamente no son los únicos, pero aquí mostramos una opción donde se obtiene que el determinante es x más n por y veces x elevado a n menos 1. Esperamos que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.